queridos espectadores. Antes de comenzar con el mensaje urgente de hoy, le pido que se tome un momento para darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal, especialmente si es nuevo aquí. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo mensajes que conmueven el alma y llaman a los corazones a volver a Dios. Ahora, procedamos con lo que tengo para compartir. Esta es una visión que nos envió una hermana en Cristo, quien afirma haberla recibido el 19 de abril, poco antes de la muerte del Papa. En esta desgarradora visión, fue llevada a las profundidades del infierno, donde se encontró con el mismísimo Papa. Allí le fueron reveladas inquietantes revelaciones sobre el anticristo y los males ocultos del Papa. Insto a todos los espectadores a escuchar con el corazón abierto y orar fervientemente por discernimiento antes de emitir un juicio o compartir esta visión. En este momento, también me gustaría dar una calurosa bienvenida a nuestros nuevos espectadores y agradecer sinceramente a todos los que han estado compartiendo fielmente nuestros mensajes. Juntos, recordamos a nuestros hermanos y hermanas la leccionadora realidad: la otra vida tiene consecuencias eternas, y dejar este mundo en pecado es un peligro que no debemos ignorar. Además, animo a cualquiera que haya experimentado revelaciones divinas o encuentros sobrenaturales a que comparta sus testimonios con nosotros a través del correo electrónico que se proporciona en la descripción a continuación. Estamos comprometidos a sacar a la luz sus voces y, con su permiso, compartiremos sus experiencias con nuestra audiencia para fortalecer y despertar a los fieles. Ahora avanzamos hacia la narración inédita de la visión de la hermana. Mi nombre es Gracia. He sido un católico de toda la vida, profundamente arraigado en las tradiciones de la Iglesia. Pero recientemente tuve un sueño aterrador sobre el Papa, un sueño que me sacudió hasta lo más profundo pero que me abrió los ojos a una verdad que nunca había visto por completo. Los ancianos de la Iglesia conocen estos secretos desde hace mucho tiempo, pero han optado por ocultárselos a los fieles. Agradezco a mi Creador por guiarme a través de esta experiencia. Me ha dado un nuevo coraje, ya no temo compartir esta revelación con mis hermanos y hermanas. Sé que muchos de ustedes me han pedido que grabe un vídeo o envíe una narración en audio de este sueño. Por favor, comprenda, no puedo. No puedo revelar mi voz ni mostrar mi rostro porque temo la persecución de mi Iglesia una vez que descubran quién soy. En cambio, les pido humildemente que lean mis palabras en voz alta en mi nombre. Si incluso un alma despierta, si incluso un solo corazón se arrepiente y elige la vida en lugar del engaño después de escuchar este mensaje, entonces habrá valido la pena cada riesgo que tomo al hablar. Lo que presencié y lo que escuché del Papa en el infierno no es solo una profecía lejana. Algunas partes ya se están desarrollando ante nuestros ojos, y el resto llegará rápidamente. Dios no revela advertencias simplemente para intrigarnos o entretenernos. Él los envía a prepararnos. Os lo ruego, no toméis estas palabras a la ligera. Me doy cuenta de que lo que estoy a punto de compartir conmocionará profundamente a muchos, especialmente a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Es mi ferviente oración para que los corazones permanezcan abiertos a las dolorosas verdades que se me han revelado. Este no fue mi primer encuentro sobrenatural. A lo largo de los años, he experimentado sueños y visiones durante la noche, algunos serenos, otros aterradores, y una y otra vez, han sucedido exactamente como los había visto. A menudo los escribía, sin comprender plenamente su significado hasta que acontecimientos del mundo real se desarrollaban ante mis ojos. Aún quedan visiones por cumplir, que llevo en mi corazón con solemne certeza. He dejado de dudar. He aprendido a reconocer cuando un sueño es simplemente un sueño y cuando Dios mismo está hablando. Pero esta experiencia, esto no se parecía a nada que hubiera vivido antes. La visión tuvo lugar el 19 de abril de 2025. En ese momento, el Papa todavía estaba vivo en el mundo físico. Sin embargo, en mi visión vi su alma condenada en el infierno. Apenas unos días después de este sueño, se supo la noticia de su muerte, lo que confirmó el peso de lo que se me había mostrado. En los días previos a la visión, había estado ayunando y orando intensamente, sintiendo una agitación en el ámbito espiritual, una pesadez, una profunda inquietud que no podía explicar. En la tercera noche de oración y ayuno, ese mismo 19 de abril, después de un último y ferviente tiempo de oración, me acosté a descansar. Inmediatamente, sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada con fuerza de mi cuerpo. Fue como si me hubieran arrancado de la tierra y arrojado a un lugar desconocido. La atmósfera cambió a mi alrededor, se volvió insoportablemente pesada y llena de temor.
Cada fibra de mi ser quería gritar, despertar, pero no podía. Estaba plenamente consciente, pero ya no estaba atado a la tierra. Ante mí apareció una puerta enorme, antigua y cubierta de capas de polvo, que se extendía más allá de lo imaginable. Detrás de él se elevaba un humo espeso y el aire se llenó con el sonido desgarrador de innumerables almas gritando de agonía. Lo sabía sin lugar a dudas, estaba en el umbral del infierno. Al principio, el área parecía vacía. Pero pronto, las puertas comenzaron a abrirse con un chirrido y emergió una figura familiar, caminando lentamente hacia ellas. Fue el Papa. Cuanto más se acercaba a la puerta, más se abría, como si le diera la bienvenida. Me sentí abrumado por el horror y comencé a gritar su nombre, suplicarle que no cruzara esas puertas. Una y otra vez grité, desesperada por detenerlo. Sabía con una terrible certeza que si pasaba, nunca podría regresar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia mí. Y allí, estampada en su frente, había una palabra tan clara que me quemó el alma: juzgado. Fue el sello final. Ya había sido juzgado y su destino estaba sellado. No pudo regresar. Ninguna oración, ninguna súplica, ninguna intervención terrenal podría cambiar su destino ahora. Siguió adelante, atravesando las puertas abandonadas del infierno. Hermanos y hermanas, escúchenme claramente, no les comparto esto para provocar miedo o pánico en sus corazones, sino porque no hay otra manera de hablar de lo que presencié. Era real, inquebrantable y horriblemente real. Más que un calor insoportable o gritos incesantes, era la abrumadora ausencia de esperanza lo que definía este lugar. Mercy no pudo alcanzarlo. El tiempo mismo pareció marchitarse. Y en esa espantosa quietud, el sonido más fuerte fue el interminable grito de arrepentimiento. Mientras avanzaba por ese reino maldito, mis ojos contemplaron innumerables almas retorciéndose en tormento. Se agarraron al aire, con sus cuerpos en llamas, atrapados en un ciclo de agonía sin el alivio de la muerte. Me quedé congelada, atrapada por el peso de su sufrimiento, cuando de repente una fuerza inmensa e implacable se apoderó de mí. Me arrastró hacia abajo, a las profundidades del mismísimo infierno. Descendimos a otra capa, más oscura y aterradora que antes. Aquí el aire era más pesado, los gritos más agudos, la desesperación absoluta. Escapar ni siquiera era un sueño, era imposible. Allí, en medio del caos latente, lo vi, el Papa. Sin embargo, ya no era como el mundo lo había conocido. Su piel, chamuscada y ennegrecida, parecía como si hubiera estado ardiendo durante siglos incontables. Las llamas lamían a su alrededor y el insoportable hedor a azufre se pegaba a él como un sudario. Su antigua túnica grandiosa estaba hecha jirones, su corona y sus títulos despojados. Ahora era simplemente un hombre, despojado de toda gloria terrenal. Verlo hizo que una profunda tristeza me recorriera. Quería darme la vuelta, huir, pero no pude. Sus ojos me sujetaron fijamente, y mientras los miraba, algo comenzó a desarrollarse, no en palabras, sino en una verdad pura e innegable que entró en mi espíritu. En ese lugar las explicaciones eran innecesarias. La verdad se reveló sin necesidad de hablar. Podía sentir la carga que llevaba, un dolor que no nace del arrepentimiento, sino de la separación eterna. Su alma estaba aplastada bajo el peso de una oscura lealtad, un vínculo que ya había sellado su destino. Sin mover los labios, me habló de alma a alma, revelándome las realidades ocultas de su vida. Me mostró el engaño que se esconde detrás de su imagen pública de santidad. Admitió, sin orgullo ni resistencia, que había cumplido un propósito mucho más oscuro de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Detrás de los mensajes de paz y unidad cuidadosamente elaborados, había una sutil tergiversación de la palabra, un ocultamiento deliberado de la verdad, una dilución del poder del Evangelio. Confesó que había defendido conscientemente la agenda del enemigo. En sus manos se había confiado el poder, pero en lugar de defender la pureza de la fe, lo utilizó para desdibujar la línea entre la verdad y la falsedad. Esto no fue un simple error. Fue traición, a Cristo, a la cruz y a los millones que habían confiado en él como su pastor. Y luego, la revelación más asombrosa, me reveló que él había sido el falso profeta. Ya no quedaba en el desafío, ni orgullo, ni excusas. Se quedó allí, destrozado sin posibilidad de reparación, despojado de todas las pretensiones. No hizo ningún intento de justificarse.
En ese reino de verdad absoluta, nada se podía ocultar. Cada secreto, cada compromiso, cada ambición velada quedó al descubierto para que todos lo vieran. Me mostró que los engaños más letales no son los descarados, sino aquellos que tuercen la verdad ligeramente, lo suficiente como para envenenarla. Habló del peligroso arte de suavizar la convicción, de relajar la santidad, de disfrazar la rebelión como iluminación. Él había sido la voz que hizo que el pecado pareciera una elección personal en lugar de una rebelión contra Dios. Hizo que el arrepentimiento pareciera obsoleto y que la cruz de Cristo fuera innecesaria. Reveló cómo se había convertido voluntariamente en portavoz del enemigo y el mundo lo había celebrado por ello. En un instante repentino, me mostraron momentos de su vida, momentos en los que se paró ante multitudes masivas y pronunció palabras tranquilizadoras que adormecieron a la gente hacia la complacencia espiritual. Vi reuniones privadas en las que él y otros líderes conspiraron para transformar la fe en algo aceptable, algo mundano, eliminando el llamado urgente al arrepentimiento y la obediencia a Cristo. Había comprometido la verdad divina en aras de la unidad humana. En su búsqueda de la aceptación global, había abierto las compuertas a una oscuridad mucho mayor. Confesó que nada de eso estaba predestinado por la voluntad de Dios, era producto del deseo humano. El pueblo ya no anhelaba la verdad. Buscaron consuelo. Rechazaron la rendición en favor de la autocomplacencia. Y él, en su debilidad, les dio exactamente lo que querían, no mediante una rebelión abierta, sino mediante un compromiso cuidadosamente medido. Se convirtió en la voz tranquilizadora que hizo que el pecado pareciera un viaje natural de autodescubrimiento. Hizo que el arrepentimiento pareciera innecesario y que la sangre de Cristo fuera opcional. Me reveló que el arma más eficaz del enemigo hoy en día no es la rebelión abierta, sino la religión sin Cristo, una fe pulida y globalmente aceptada que niega el poder del Espíritu, eleva al hombre, la tradición y la cultura por encima de la palabra de Dios, y brilla intensamente pero es hueca en su esencia. En ese momento ya no tenía más preguntas. Todas las sospechas que alguna vez había enterrado profundamente dentro de mí habían sido respondidas. Recordé las innumerables veces que había escuchado susurros, acusaciones contra el Papa que una vez reverenciaba. Como católica, las había negado ferozmente. Me había aferrado a la esperanza, a la confianza. Pero aquí, a la implacable luz de la verdad, ya no había lugar para la negación. Lo había confesado todo. En el sueño todo me quedó claro. Sin embargo, surgió en mi mente una pregunta persistente sobre el anticristo. A lo largo de los años, muchos habían especulado y señalado con el dedo, afirmando conocer su identidad. Así que me armé de valor y pregunté directamente, ¿quién es el anticristo? Su respuesta fue solemne y conmovió profundamente. Él dijo, las iglesias no están preparadas para el avivamiento, como muchos esperan. Más bien, se les está preparando para la posesión. No por santidad, sino por engaño. Advirtió que el que se levante a continuación, el próximo líder espiritual que capture influencia global, llevará ese engaño hasta su cumplimiento final. Este líder no predicará el arrepentimiento. No expondrá el pecado tal como es. No clamará por pureza o rectitud. En cambio, unirá al mundo bajo la bandera de la paz, pero una paz falsa. El próximo Papa, reveló, sería el último y principal falso profeta, el que declararía abiertamente y daría la bienvenida al anticristo en el mundo. Sin embargo, advirtió, muchos no reconocerían lo que estaba sucediendo a menos que estuvieran equipados con discernimiento espiritual. Esta falsa paz sería una trampa, una gran ilusión. El anticristo, dijo, es un político magistral, uno que ya ha saboreado el poder de gobernar y está a punto de regresar, gracias a la influencia del nuevo Papa. Este astuto líder no se exaltaría a sí mismo solo, sino que señalaría al mundo hacia alguien aún más grande, la misma figura sobre la que nos advirtieron las Escrituras. Lo dejó dolorosamente claro, cada acción que había tomado durante su propio liderazgo había preparado el camino. Cada falsa doctrina que toleró, cada verdad que diluyó, cada momento en que priorizó la diplomacia sobre la rectitud, todo ello había allanado meticulosamente las bases de un mundo dispuesto a aceptar una mentira. Reveló que el próximo Papa no sería verdaderamente un hombre de paz, aunque aparentara serlo. El mundo lo celebraría, admiraría su encanto y se uniría en torno a su aparente poder de unificación. Pero detrás de ese rostro sonriente se escondería la destrucción. Detrás de sus elocuentes discursos se escondería el engaño final que sellaría muchos destinos.
En ese momento sentí que el encuentro llegaba a su fin. Aunque había hablado mucho sobre el nuevo Papa y el Anticristo, sus identidades exactas permanecieron ocultas para mí. Anhelando claridad, presioné una vez más: ¿quién es el Anticristo? Pero esta vez no salieron palabras. Sin discernimiento. En cambio, dos imágenes aparecieron detrás de él, fugaces pero vívidas. Uno se parecía a Barack Obama y el otro parecía ser un rey árabe. No puedo decir con certeza si alguno de ellos es el Anticristo. Simplemente comparto lo que me mostraron. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada cuando me desperté. Me encontré llorando incontrolablemente, mi espíritu cargado de dolor. En el silencio de esa madrugada, clamé en oración, derramando años de dolor. Durante gran parte de mi vida dentro de la Iglesia Católica, fui engañado, manipulado y atrapado espiritualmente. Había creído, con todo mi corazón, que el Papa era un faro de rectitud y perfección. Pero la realidad era diferente, sus defectos no solo me habían herido a mí, sino que habían descarriado a muchos otros. Entre bastidores operaba un espíritu oscuro, no solo impregnado de engaños sino también de un racismo profundamente arraigado. Era un espíritu que no buscaba la unidad, sino la división, utilizando la raza como arma para avivar silenciosamente las tensiones, al tiempo que proyectaba una imagen de paz pública. Me di cuenta de que las batallas finales que se avecinaban no serían simplemente espirituales, serían raciales, un conflicto brutal diseñado para fracturar aún más a la humanidad. Las personas se volverían unas contra otras, manipuladas por un hombre en el que confiaban, y aquellos que carecían de discernimiento quedarían atrapados en un engaño demasiado potente para que la mera lógica pudiera romperlo. Aún más escalofriante fue darse cuenta de que muchos lo defenderían ciegamente. El tiempo es desesperadamente corto. Debemos recurrir al arrepentimiento, urgente y completamente. No podemos depositar nuestra fe en títulos, en la religión o en figuras religiosas. Solo Cristo. Solo la palabra. Porque el infierno no es una metáfora, es real y eterno. Una vez allí, ningún poder podrá traerte de regreso. Ese sueño reconectó mi alma. Arrancó las ilusiones y me despertó a la realidad de que la eternidad no es solo un concepto discutido en los sermones, es lo más real que existe. El diablo no siempre destruye por la fuerza, más a menudo, gana mediante la distracción, alejándonos de la verdad lo suficiente como para perderlo todo. Gracias por escuchar pacientemente esta revelación compartida por nuestra querida hermana. Confío que hayas escuchado con el corazón abierto desde el principio hasta el final. Ahora, más que nunca, debemos buscar el discernimiento sobre este mensaje. Ella cree, basándose en su visión, que el Papa está sufriendo en el infierno. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros juzgar basándonos únicamente en su experiencia. Más bien, debería impulsarnos a buscar una comprensión espiritual más profunda. Dijo muchas verdades inquietantes sobre el Papa, algunas de las cuales quizás muchos de ustedes ya conozcan. Si no, te animo a que investigues por ti mismo, o mejor aún, ores fervientemente para que Dios revele las cosas ocultas que el ojo físico no puede percibir. Respecto al Anticristo, testificó haber visto dos imágenes, una que se parece a Barack Obama y la otra a un rey árabe. Sin embargo, no se hizo una identificación definitiva. En cuanto a mí, no pretendo saber quién es el Anticristo. Lo que puedo instarles a hacer es a permanecer vigilantes, orantes y espiritualmente alerta. La Biblia, nuestra guía definitiva, presenta señales claras sobre el Anticristo y sus caminos. Manténgase firme en las Escrituras. Permanezcan santos y puros ante el Señor. Cada vez que escucho un mensaje como este, me siento obligado a enfatizar la urgencia de la salvación. Es el asunto más crítico de nuestras vidas, una relación personal con Jesucristo. Si estás viendo esto, ya seas católico, protestante, musulmán o de cualquier otra creencia, escucha esta verdad. Jesucristo es el único camino. Os ruego, apartaos del mal. El mundo se está desmoronando a nuestro alrededor y todas las señales apuntan a que se acerca el fin. La segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Mire el caos que se desarrolla en todo el mundo, no es una coincidencia. Imagínese si el día del juicio fuera hoy. ¿Estarías listo? ¿Serías considerado digno? Desechemos el pecado y acerquémonos a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si no buscas la salvación antes de la muerte, no quedará ninguna oportunidad después.
Incluso si afirmas ser cristiano pero persistes en el pecado voluntario, el destino es el mismo, la separación eterna de Dios. Esforcémonos fervientemente por seguir los caminos de Dios. Tampoco olvidemos a aquellos que todavía están perdidos, nuestros hermanos y hermanas que vagan sin esperanza. Insto a cada creyente. Asume tu misión en serio. Comparte el Evangelio. Puede que le cueste tiempo, esfuerzo o incluso persecución, pero salvar un alma para Cristo lo vale todo. Hay personas a tu lado que nunca han escuchado el verdadero Evangelio. Llega a ellos. Enséñales. Viva el amor y la verdad de Jesús. Esta siempre ha sido, y siempre será, la misión de nuestro ministerio, Eaven Updates. Llamar a los salvos a la santidad y llamar a los perdidos a la salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.